Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, las primeras palabras que aparecen en este versículo dice, y los bendijo Dios. Los bendijo. Y después de que los bendijo, dice, y les dijo. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Si miramos palabra por palabra, cuando dijo, y los bendijo, y les dijo, llenad la tierra, multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Sabemos cómo se ha interpretado este texto únicamente. Únicamente se ha interpretado en el sentido de la procreación. O sea, embarazar, tener hijos, embarazar, tener hijos, embarazar, tener hijos. Solo en ese sentido se ha interpretado. Pero sabemos, la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual. Entonces, cuando dice, los bendijo, bíblicamente, ¿qué es lo contrario a ser bendito? Ser maldito. Todos lo sabemos. Lo contrario a ser bendito es ser maldito. Pero ser maldito, bíblicamente, ¿qué es? Ser maldito es lo que está en Romanos 3:23. Estar destituido de la gloria de Dios. Eso es ser maldito. Por cuanto todos pecaron. Bueno, ¿quién está destituido de la gloria de Dios? Todo el mundo. Desde nacimiento. Desde nacimiento, por eso dice, por cuanto todos pecaron. Y ya sabemos que esas frases, por cuanto todos pecaron, se refiere a lo que está escrito en Isaías 53:6, que dice, todos nos descarriamos como ovejas. Por cuanto todos pecaron, todos nos descarriamos como ovejas. Y lo que dice Romanos 5:12, miremoslo, Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Para que la muerte haya pasado a todos los hombres, ¿qué se necesitaba? Que ese hombre fuera el primero. Y ya sabemos quién es. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Pero eso de por lo tanto, porque por un hombre entró el pecado al mundo, entonces pasó a todo el mundo, se refiere al primero, de quien todos salimos. Por eso habla y sabemos de quién se refiere a Adán. Dice ese versículo 12. Y por el pecado la muerte. Bueno, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. El pecado, ese pecado que entró por un hombre, hizo que la muerte pasara a todos los hombres. ¿Y qué es la muerte? Bíblicamente la muerte es estar, ya sabemos, separado de Dios. Eso es estar muerto. Espiritualmente es estar separado de Dios. Lo podemos ver claramente en Génesis 3, donde en Génesis 3 Dios habla con el hombre, pero lo que el hombre contesta ya no tiene nada que ver con lo que Dios está preguntando. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Para quienes de pronto están un poco descontextualizados, en Génesis 3 es el punto donde entra el pecado al mundo. Lo que dice Romanos 3. Por cuanto todos pecaron. Acabamos de leer Romanos 5:12, donde dice, ¿qué es? ¿Por quién entró el pecado? Dice, por un hombre. Y en Génesis 3 podemos ver detalladamente cómo fue que entró el pecado al mundo. Entonces, al ver cómo fue que entró el pecado al mundo, sabemos cuál fue el pecado. Dice, ya hemos leído en otros videos, hemos leído el versículo 1 detalladamente para analizar las características de cómo se reconoce a Satanás.
Ahí dice el versículo 1, primero que todo, que es más astuto que todos nosotros. Se llama aquí la serpiente, no se llama aquí Satanás, pero sabemos que es Satanás. ¿Cómo reconoce una persona a Satanás? Porque habla exactamente lo contrario a la palabra de Dios. Y si vemos lo que dice la serpiente acá, tanto en el versículo 1 como en el versículo 3, y en el versículo 4, sabemos, está diciendo lo contrario a la palabra de Dios. Ese es Satanás. Hoy alguien me hizo una pregunta a través de WhatsApp. Me dijo, ¿contra quién es nuestra lucha? Si Jesús ya venció en la cruz, ¿contra quién estamos luchando entonces? ¿Por qué las personas tienen lucha o sostienen lucha o una lucha espiritual? ¿Contra qué es la lucha? Me decía. Pues mirando la palabra, el apóstol Pablo lo dice, la lucha no es contra carne y sangre, no es contra lo que vemos con nuestros ojos. La lucha es contra principados, potestades. No sé si se dan cuenta, cuando una persona, y lo pueden ver en los comentarios de los diferentes videos, no, y acá se van a poder dar cuenta. Ya saben, están advertidos. En casi todos los live está entrando 1, 2, 3 personas con una misión específica. Han sido enviados única y exclusivamente para distraer. Entonces, para que si alguien escribe algo ofensivo, agresivo, no le contesten. O sea, miren, no se fijen en eso. La Biblia dice, ¿por qué no soportáis el agravio? O sea, dejar pasar. Porque sabemos, solo la finalidad de robarse la semilla, es únicamente quitar la palabra. A quien no le puede entrar la palabra en el corazón, también quiere que esa palabra no entre. Pero no es esa persona, no es esa persona. Lo dice el apóstol Pablo, la lucha no es contra sangre y carne. No es contra, tal persona entró y está ofendiendo, agrediendo, haciendo chistes, no sé, groseros, así no. No es la persona. Si llega a pasar, que ha pasado, no sé si se han dado cuenta en los live, pero en todos los live ha pasado. Incluso el día de ayer alguien hizo una pregunta y era una persona nueva, nunca le habíamos visto. Y yo me puse a contestarle la pregunta, pero lo que dijo al final se veía, esa persona no tenía intenciones de hacer la pregunta con deseos de saber. Lo único que quería era agredir, así. Pero no importa, no le presten atención. Entonces, la serpiente dice exactamente lo opuesto a la palabra de Dios, la forma de reconocerlo. Como la lucha que tenemos no es contra lo que vemos, la lucha es contra principados, potestades. Cuando vemos de pronto un grupo de personas que de pronto no pueden ver y nosotros decimos, ¿cómo no pueden darse cuenta? Por ejemplo, el caso de los hermanos de Jesús, en la Biblia lo habla, está en las profecías, en los salmos se habla también. Pero por más que uno les dice a las personas, uno ve que ya tomaron como una postura y quieren defender como parece que estuvieran defendiendo su camiseta, o sea, su religión. Pero realmente no están defendiendo su religión, simplemente lo que están haciendo es no recibiendo la palabra. Y el que quiere que las personas no puedan recibir la palabra para ser salvos es Satanás, la serpiente, esa serpiente que se nombra en el versículo 1. Vamos a mirar el versículo 4. ¿Qué dice la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En Apocalipsis 12:9, vamos a mirar Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Vamos a mirar muchos versículos, vamos a mirar muchos versículos. Ya saben, espero que todos tengan su Biblia. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca escuchen a alguien hablar de Dios y que les cite versículos y ustedes no los busquen. No confíen en nadie, o sea, lean. Porque hasta una persona cuando esté leyendo puede leer mal. Por lo que la lucha no es contra sangre y carne, es contra algo que uno no ve. Y bueno, si se buscan personas buenas, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Entonces, de cualquier persona puede ser engañada. Cualquier persona puede, sin darse cuenta, estar transmitiendo un error, un engaño. Porque Satanás trabaja disfrazándose de nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante, ya que hay personas que me han dicho cuando les digo el versículo que está en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces me dicen algunas personas, o sea que yo no voy a confiar en usted. Entonces yo digo, sí, está muy bien, pero ese versículo no se refiere a confiar en los otros. No es yo no voy a confiar en usted, sino es no confíe en usted mismo. Ese versículo se refiere no confíe en lo que a usted le parece, porque Satanás engaña desde adentro. Las religiones enseñan a ubicar a Satanás afuera, a ubicar a Satanás en alguien que se afiló los dientes y le quedaron así como los de un perrito, como colmillos, y de pronto la lengua se la mandó cortar por la mitad para que le quede como la lengua de una culebra, y de pronto la parte blanca del ojo, esta parte blanca se la mandó tinturar de negro.
para que cuando abra el ojo todo se vea negro. Uy, entonces se ve como una película de terror. Satanás hace que nosotros veamos, sí es Satanás, pero ese no es Satanás, el engañador. Si fuera tan obvio, el engañador no sería engañador. Por eso buscamos Apocalipsis 12. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. Sí, sabemos, en Génesis 3 se habla de esto, con otras palabras, pero cuando Dios le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, es esto, fue arrojado a la tierra. Nosotros somos polvo. Entonces Satanás, ¿qué es lo que va a comer? Eso que creemos que es nuestro punto de vista, de eso se alimenta Satanás. Por eso una persona que se guía por su propio punto de vista va a negar la palabra, la va a negar. Porque si se guía por su punto de vista, lo único que no va a poder recibir es la fe, no va a poder recibir la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero Jesús puso solo un requisito. ¿Qué es seguir a Jesús? Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí. ¿Pero quién es Jesús? Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando vemos la descripción de nuestro Señor Jesucristo, es eso que describe ahí de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que Satanás quiere que las personas no crean y nieguen. ¿Cómo lo van a negar? Al usar su punto de vista. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, es ir en pos de quién, de aquel que es la palabra, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién no va a querer seguir a alguien que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Todo lo que vemos existe y subsiste por él. Otro versículo lo dice de esa manera. Entonces, esta serpiente antigua, ¿cómo nos engaña? Nos engaña desde nuestro pensamiento, desde nuestro punto de vista. Por eso la Biblia dice, el justo. ¿Qué pasa con el justo? El justo no vive por vista. El justo vive por fe. ¿Qué es vivir por fe? Creer a lo que está escrito en la palabra, no creer a lo que mi punto de vista, mi lógica me muestra. Si la persona vive por vista, va a decir, pues todos somos pecadores. Si vive por fe, va a creer los versículos que dicen, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hay personas que se consideran pecadores, habiendo leído ese versículo, les digo, pero ¿usted por qué se sigue diciendo pecador? O sea, si ahí dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ¿usted por qué todavía es pecador? No, porque es que uno como diariamente peca. Bueno, pero hablemos de ese versículo. ¿Qué dice? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? No, pues a quitar el pecado del mundo. ¿Y usted por qué sigue diciendo que es pecador? No, porque es que como uno todos los días peca. ¿Sí se dan cuenta? No sé si noten la diferencia. La persona está hablando de lo que ve. La persona está mirando a Jesús, o sea, está mirando la palabra. Jesús, ¿quién es? El verbo, la palabra. ¿La persona está mirando la palabra o está mirando a sí mismo? Cuando una persona se mira a sí mismo, esa persona, ¿cómo se va a llamar? Pecador. ¿Por qué? Porque se está mirando a sí mismo. Y a sí mismo va a ver, lógico. ¿Quién va a decir que no es pecador? Lógico. Tiene sentido, porque se está mirando a sí mismo. Pero la persona que no se mira a sí mismo, ¿cómo se llama? Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La persona que no se mira a sí mismo se está negando a sí mismo. Está cumpliendo el requisito que Jesús puso. Porque desde el principio Dios maldijo a la serpiente para que se alimentara de nosotros. Por eso aquí dice, el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí sé que estarán surgiendo muchas preguntas, pero vamos paso por paso, paso por paso. Primero lo más importante, la base. Y luego otras cosas, ¿sí? Porque de pronto algunas personas empiezan, ay, bueno, yo sé que en alguna parte de la Biblia se nombra que ángeles así, que ángeles así. Entonces ya quiere una clase de angelología. Pero luego. Muy importante primero, lo primero. Ahorita estamos viendo cómo trabaja Satanás, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere, o para qué fue creado o no. ¿Cuál es la función que tiene él? La función que tiene él fue engañarnos, aquí lo dice. El cual engaña, ¿a quién engaña? Al mundo entero. Bueno,
También dice la palabra de algunas personas, no de todos, de algunos, que hallan ese camino, esa puerta angosta que lleva a la vida. Quienes logran hallar esa puerta angosta, ese camino angosto que lleva a la vida, esas personas, dice la palabra, que ya no tienen la ciudadanía acá, en el mundo, sino la ciudadanía donde está, en el cielo. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Quiénes? Solamente la persona que ha sido justificada. De resto, el que no ha sido justificado, el que con su boca se expresa, pues claro que todos somos pecadores. O sea, bueno, muéstreme usted, ¿quién no es pecador? A ver, muéstreme, a ver, de verdad. No, pues que no tiene sentido, todos somos pecadores. La persona que se expresa de esa manera, 100% del mundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Satanás con las personas del mundo? Aquí dice, el cual engaña al mundo entero. Puede engañar a un justo, ya no lo puede engañar. Porque el justo, ¿cómo vive? ¿Por vista o por fe? La Biblia dice, el justo vive por fe. El justo cree lo que está en la palabra. Entonces, ¿quién es el que vive por vista? El mundo entero vive por su vista. Por eso ustedes en los comentarios podrán ver que hay personas que aún escuchando la predicación del Evangelio, escuchando la predicación de la palabra sin ninguna pretensión, sin ninguna intención, no sé, de manipular, de hacer que la gente se sienta feliz para que den plata o algo así, no, sin ninguna intención de esas, cuando ven la exposición de la palabra pura, dicen, no estoy de acuerdo, yo no pienso así, yo no puedo ver las cosas así, claro, las ve de otra manera, las está viendo con el punto de vista humano. Pero si se niega ese punto de vista humano, algo bonito, puede creer la palabra. Y al poder creer la palabra, puede ser salvo. Nadie puede ser salvo si niega la palabra. Mientras no crea la palabra, no, es ajeno a la salvación. No puede decir yo fui salvo porque hice esto, hice aquello. Primero que todo, la salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Bueno, estamos mirando cómo trabaja Satanás, ¿no? Dice que él engaña al mundo entero. Si digamos Satanás, vamos a poner un ejemplo pues muy lógico, entendible. Digamos que Satanás a una persona le mete pensamientos y sepárese. Por ejemplo, una pareja que estén casados y Satanás le mete pensamientos, sepárese, 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 sepárese. Entonces la persona hasta oyendo esa voz, uy, pero ¿por qué me habla así? ¿Quién es esa? Uy, ¿esa voz qué es? Entonces la persona rápidamente identificaría, uy, como que ese es un demonio, yo no sé, como que me está hablando una voz ahí, uy, será el diablo, así la gente... Pero Satanás, engañar. ¿Qué significa engañar? Engañar es la persona cree que está bien, la persona cree que está en el camino correcto, ¿sí? Pero, ¿cómo hace una persona para saber si sí está en el camino correcto? Porque aquí está, ¿sí? Pero curiosamente las personas, no sé si se han dado cuenta, las personas que más se aferran a un punto de vista son personas que no conocen la Biblia. Y si conocen es uno que otro versículo, solamente para sustentar su ideología, su punto de vista, su pensamiento. Lo pueden ver en los comentarios cuando se exponen los versículos que hablan de los nombres de los hijos de María. En una profecía que hay en los Salmos se habla de que los hijos de María no iban a creer en Jesús, ¿sí? Vamos a leer, vamos a mirar, vamos a mirar esos versículos. Eso está en Salmo 69. Vamos a mirar el Salmo 69. El libro de Salmos está casi en la mitad de la Biblia. O en la mitad, depende. Si las Biblias que tienen concordancia y todo eso, pues es un poquito antes de la mitad. Pero si la Biblia no tiene concordancia, sino esas Biblias que terminan exactamente en Apocalipsis, que es la mejor, esas Biblias que terminan en Apocalipsis, entonces el libro de Salmos se encuentra en toda la mitad. Entonces vamos a mirar el versículo 69, el capítulo 69. Salmos, capítulo 69. No sé si ustedes se acuerden el celo de mi casa me consume, el celo de tu casa me consume. Miremoslo acá, dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, porque me consumió el celo de tu casa, el celo de tu casa, el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús hizo un azote de cuerdas, cuando llegó al templo y vio los mercaderes que estaban... ¿Qué horas son? Faltan 10 minutos, nos quedan 10 minutos. Cuando vio que hizo un azote de cuerdas, cuando vio los mercaderes, Jesús hizo un azote de cuerdas y empezó a romper todo, a golpear todo. Y entonces los discípulos se acordaron de esta escritura, que está en Salmo 69, el versículo 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Incluso hay Biblias que tienen como un pie de página, y en el pie de página hacen referencia a de dónde sale eso. Entonces, cuando miramos en el Nuevo Testamento que los discípulos se acordaron que el celo de tu casa me consume,
se acordaron de este texto y los manda hacia este texto, porque aquí es el único lugar donde aparece. Entonces, este salmo, la gente pensaría, no, David está hablando de sí mismo. No, cuando uno mira el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Dijo, todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablan de mí. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Jesús no usa la expresión Antiguo Testamento. Jesús dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Pero cuando miramos, Jesús a qué está llamando la ley de Moisés, los salmos, los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Nosotros lo tenemos dividido en 5 partes, pero los judíos lo tienen dividido de esas maneras, en esas 3 partes. Entonces, estamos en el versículo 9, ¿no? Ya sabemos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de David. Parece que estuviera, o sea, quien lee el Salmo, parece que está hablando de David, ¿sí? Y parece que es algo que le sucedió a él, estaba atravesando problemas o cosas así. No, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando miramos, ese es el versículo 9, ¿no? Porque me consumió el celo de tu casa. Pero miremos el versículo que está antes, el versículo que está antes. O sea, si estamos leyendo el 9, pues miremos el 8. ¿Qué dice el 8? Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Desconocido, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hay personas que ponen en duda que María tuvo hijos, ¿sí? Pero aquí está hablando, este salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos en el versículo 9. Ahora estamos leyendo el versículo 8. Está hablando de la madre de él. La madre de él tuvo hijos. Pero eso no es un secreto. Cuando miramos el Nuevo Testamento, ahí aparece claramente. Vamos a ver, aquí dice, este versículo 8 dice, desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a mirar por qué dice eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento de los hermanos de Jesús en relación a Jesús? Cuando digo los hermanos de Jesús, estoy hablando de los hijos de María. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento de los hijos que tuvo María después de que nuestro Señor Jesucristo nació? Bueno, antes de mirar eso, primero tengo que hacer una aclaración, porque sé que hay personas que esto es un choque, ¿no? Todo lo que están viendo yo sé que es nuevo, no lo habían visto nunca, pero lo están viendo. Por eso les digo, lean. No confíen en nadie. Si alguien les habla de Dios y cosas de Dios, no, usted no cree, usted cree, usted... Pero esa persona le nombra supuestamente versículos. Es más, en los comentarios han escrito versículos, pero los escriben totalmente torcidos. O sea, meten algo de la palabra y totalmente lo mezclan con la doctrina de ellos. Y entonces cuando alguien más hace eso, yo copio el versículo tal cual y le mando el versículo. O sea, para que la persona mire que lo que dice el versículo y lo que esa persona escribió supuestamente de ese versículo es totalmente diferente. Porque Satanás se engaña, ¿desde dónde? Desde adentro. No es afuera. Satanás no es mi vecino, el que fuma, ese que se pintó un 666 en la frente o se hizo un tatuaje por acá. No es ese. Eso no es Satanás. Satanás hace que las personas se distraigan pensando que Satanás es eso. Es más, esos los llaman metaleros, los que les gusta la música metálica. Esos que se visten así, se visten de negro y de pronto usan el 666 en algún lado. Ese tipo de personas más fácilmente pueden recibir la salvación. Curiosamente, no sé si han oído canciones, la letra de esas canciones, y ellos claman a gritos por la salvación. Hay una canción que se llama One, de Metallica. Cuando yo estaba en la segunda iglesia en la que yo estuve, que no es iglesia, delante de Dios no es iglesia, pero digo iglesia para que me entiendan. Cuando yo estuve en esa congregación, en esa segunda que yo pasé, me hacían ver el diablo allá, ¿sí? El diablo está allá. Pero resulta que pasado el tiempo, ya cuando yo recibí la salvación, me acordé que a mí me habían dicho eso, pero yo ya sabiendo que el diablo no es eso, entonces me puse a oír esa canción, pero busqué en YouTube que saliera la canción con la letra. Y cuando salió la canción con la letra, es una persona que clama, dice que no se puede salvar a sí mismo. Y lo dice de esta manera en la canción. O sea, es una canción que suena a la batería y suena a la guitarra eléctrica, estilo Metallica, porque es de una canción de Metallica. Pero él dice, oh Dios mío, ayúdame, clama, ¿sí? O sea, en esa doctrina, en esa congregación donde me hacían ver el diablo está allá, el diablo está allá, 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 allá. Ellos, los que se visten así, los que tienen determinada inclinación ideológica, los que piensan de determinada manera, allá está el diablo, allá. No, el diablo mismo es el que estaba señalando para que las personas no vieran dónde está el diablo, escondido en mi punto de vista. Ah, claro, claro, una persona que filtra por su punto de vista, claro, claro, no. El justo no filtra por su punto de vista, el justo filtra
por lo que está escrito en la palabra. ¿Qué está escrito? Por eso el nombre del perfil de TikTok es Escrito está también, porque Satanás usa la Biblia. Y lo ven en los comentarios. Ven cómo muchas personas escriben y mandan versículos. Pero si usted no se confíen, cuando alguien les mande un versículo así a los comentarios, ustedes cogen ese versículo y léanlo en la Biblia y se darán cuenta, eso que está diciendo esa persona es totalmente mezclado. Es una abominación delante de Dios. Coger la palabra de Dios y mezclarla con una doctrina, porque les parece, lo quieren interpretar de esa manera. Entonces, bueno, miremos acá. Ya quedan 4 minutos. Entonces, leímos el capítulo 69, el versículo 8, que dice, desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a ver por qué dice eso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que fue desconocido para los hijos que tuvo María? María fue, dice el capítulo 1 de Mateo, versículo 25, el último versículo. Mateo 1 tiene 25 versículos. Y el último versículo dice que después de que Jesús nació, entonces José conoció a María. Pero sabemos que es conocer. O sea, no es que entonces no la conocía. O sea, todo el tiempo que estuvo embarazada de Jesús y él estuvo con ella y fueron a Belén y él pedía ayuda, entonces él no la conocía. No está hablando en ese sentido. Ya sabemos bíblicamente cuando dice conocía tuvo relaciones sexuales. Conoció a Abraham, a su mujer, y nació Isaac, su hijo. Conocer, para nosotros usamos ese vocabulario, relaciones sexuales, pero en la Biblia se usa conoció. Abraham conoció a su mujer y nació Isaac. Entonces, en este caso, José conoció a María, pero ¿cuándo? Después de que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la profecía que decía que siendo virgen, ella iba a quedar embarazada. Entonces, María quedó embarazada siendo virgen. Esa es la señal de que ahí venía el Mesías, porque ella quedó embarazada no por un hombre. No un hombre estuvo con ella para que ella quedara embarazada. Si un hombre hubiera estado con ella, ella hubiera dejado de ser virgen. Eso, algunas personas piensan humanamente, ¿cómo el ser humano llama virgen? Porque se pierde el himen, o sea, se rompió. En ese sentido, si eso es la forma de perder la virginidad, entonces una mujer dejó de ser virgen cuando ella misma, de alguna manera, rompió el himen, ¿sí? Con sus manos o de alguna manera. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente la virginidad se pierde cuando el hombre conoce a la mujer, ¿sí? Entonces, José conoció a la mujer, conoció a María, José conoció a María. O sea, José tuvo relaciones sexuales con María, diciéndolo castizamente en nuestro lenguaje. ¿Pero cuándo? Después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Antes no. Antes no, porque se tenía que cumplir lo que está escrito, ¿sí? En Isaías también. Entonces ahora estamos mirando, miramos el versículo acá, en el Salmo 69, donde Jesús era desconocido por sus propios hermanos. Sus propios hermanos le desconocían. Dice, desconocido para los hijos de mi madre. Jesús fue desconocido por los hijos de María, sus hermanos por parte de mamá, porque Jesús tenía un padre que es Dios. Pero los hermanos de Jesús tenían un padre humano que era José. Por eso algunos usan la expresión medio hermanos, pero la usan al revés. Cuando usan la expresión medio hermanos se refieren a que José, antes de casarse con María, él tuvo otras mujeres y de ellas tuvo otros hijos. Esa es una teoría loca, o sea, me refiero, no tiene sustento bíblico. Disculpen la expresión, ¿no? Pero es una teoría que no tiene sustento bíblico. Pero bíblicamente que sí tiene sustento. María tuvo hijos, ¿sí? María tuvo hijos. Los hermanos de Jesús, cuando en la Biblia se refiere a hermanos, en este caso se está refiriendo a hermanos de sangre. Desconocido por... Y aquí lo aclara. Lo bonito es que lo aclara. Miremos el versículo completo desde el principio. Dice, extraño he sido para mis hermanos. Hasta ahí algunas personas podrían interpretar, bueno, hermanos espirituales. Le está hablando de los discípulos. Algunas personas se expresan así. Ustedes lo pueden ver en los comentarios de esos videos en los cuales explicamos esto que estamos explicando acá. Pero, ¿qué dice la parte? O sea, hay una claridad. ¿Qué tipo de hermanos son? Dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Estamos hablando del versículo 8 de Salmo 69. Entonces dice, desconocido para los hijos de mi madre. Entonces, ¿por qué Jesús fue desconocido por los hijos de María? Por los hermanos de él, hijos de María. ¿Sí? Entonces vamos a mirar Juan 7. Vamos a mirar Juan 7. Juan capítulo 7. El versículo 3. Miremos desde el versículo, vamos a leer 3 versículos. Desde el versículo 3, 3, 4 y 5. El versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean
las obras que haces. ¿Qué le están diciendo los hermanos de Jesús a Jesús? Ya Jesús tenía a sus discípulos, pero los hermanos de Jesús le hablan de sus discípulos y le dicen, sal de aquí, vete a Judea. ¿Qué dice? Para que también tus discípulos vean las obras, vean las obras que haces. Entonces Jesús tenía hermanos. Los hermanos le están hablando, y lo dice acá al principio, y le dijeron sus hermanos. ¿Y de qué le están hablando? Le dicen que se vaya y que se vaya. Ellos no creían en Jesús, a pesar de que Jesús, de él salían obras, pero los hermanos aún así no lograban creer en Jesús como el Mesías. Entonces, mire lo que dice, ese es el versículo 3. Ahora miremos el versículo 4. Porque ninguno, están hablando los hermanos de Jesús, los hijos de María. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le decían los hermanos. ¿Quién? ¿Se acuerdan los nombres de los hermanos? Hay uno que se llama Judas, Simón, Jacob y Juan. Sí. Bueno, ya los habíamos visto. Esos están en Mateo 13. Miremos Mateo 13, los nombres. Vamos a mirar los nombres, cómo aparecen. Mateo 13, el tiempo. No, ya se nos pasó el tiempo, no alcanzamos. Queda de tarea, pero hay un video en el cual subimos los nombres, los explicamos y damos el versículo. Pero entonces aquí terminamos, ya para terminar. Miremos el versículo. Leímos el versículo 3 y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. El versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y mire el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos le están hablando de los discípulos a Jesús. Le están diciendo, sal de aquí, vete a Judea, y para que tus discípulos también vean así. Los hermanos le están hablando de los discípulos. Para aquellas personas que dicen que cuando dice hermanos se refiere a los discípulos, aquí se puede dar cuenta que los hermanos están hablándole a Jesús, y la Biblia dice, los hermanos de Jesús le están hablando a Jesús de sus discípulos. Entonces, para que se den cuenta claramente que está excluyendo a los discípulos, o sea, no se está refiriendo a hermanos espirituales. Pero dice que ellos mismos no creían en él. ¿Cómo lo dice el versículo 5? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. No se está refiriendo a los discípulos. Bueno, ya quedó claro en los versículos anteriores. La persona que no lo tenga claro, lea esos versículos. Primero que todo, despójese de todo lo que le han enseñado. Realmente, desconfíe de sí mismo, desconfíe de los hombres, de todo lo que le hayan enseñado. Crea única y exclusivamente a lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? No todo el mundo lo puede hacer. Es un 1% el que logra hacerlo, según lo que está escrito en Lucas, la parábola de las ovejas. Bueno, y ya no tenemos más tiempo, creo hoy va a quedar muy largo ese video, entonces vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para escudriñar tu palabra. Realmente esos 30 minutos pasan como si fueran de verdad 5 minutos. Es muy corto el tiempo, quisiéramos poder estar más, pero lo hacemos por motivo de los nuevos, lo de los 30 minutos, por motivo de las personas que ingresan nuevamente o por primera vez, para que pues no se les haga muy largo. Si no están acostumbrados a escuchar prédicas, si están acostumbrados más a escuchar música, a sentir emociones y a que les hablen bonito, entonces como es una dosis de la verdad, puede causar choque en las personas que todavía no están preparadas para la verdad. Ya algunos podrían escuchar prédicas de hora y media, 2 horas, pero Padre, ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy y permite que, independiente de si ya se han conectado previamente o si hoy es primera vez, permite que el corazón de ellos, de todos los que se conectaron el día de hoy, puedan recibir la salvación. Todos, absolutamente todos. No permitas que ni uno solo de los que se ha conectado el día de hoy se pierda. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos, Dios mediante, mañana a las 9 de la noche, hora de Texas, Colombia, Ecuador, Perú. Chao.